Pues, Egunon. Bueno, para mí es un inmenso placer estar aquí compartiendo, bueno, pues un rato de charla con personas implicadas en la educación que a lo largo de mi vida pues ha sido mi gran pasión, ¿no? Hablar de educación me encanta y bueno, pues lo que más me gusta pues es la intervención interactiva donde haya pues, un poco de debate y un poco de interacción. Espero que al final podamos pues, dialogar sobre la educación. ¿Por qué planteé el tema de rescate, la palabra rescate, ¿no? Bueno, pues para mí el alumnado en riesgo de abandono, alumnado absentista, alumnado desescolarizado, bueno, pues es alumnado que junto a alumnado que sí que asiste, pero que tiene una actitud de rechazo hacia el estudio y que acaba manifestándose bien en desmotivación, bien en conductas disruptivas, bueno, pues es una zona que creo que sobre la cual se puede intervenir y de hecho, bueno, cuando he leído y he oído esta mañana, bueno, todo lo que estáis haciendo desde el año 2003, creo, bueno, pues me parece una trayectoria fantástica. En otras zonas estamos empezando o ni tan siquiera hemos empezado a hacer este recorrido. Por lo tanto, bueno, pues preocupación por mi parte sobre qué puedo aportar yo a personas que lleváis ya una trayectoria tan dilatada y además con tantos éxitos en un terreno tan difícil como es conseguir la plena escolarización y además reducir el absentismo escolar a mínimo. Bien, pues yo creo que la idea sobre la que voy a hablar pues, es la idea de rescate proactivo, es decir, cómo rescatar proactivamente. Intentaré explicar la palabra que repito demasiadas veces, está ya quizá muy manida la palabra de la proactividad dentro de la educación, ¿no? Un plan de rescate entendido como un plan de detectar personas, alumnado, que está en riesgo de empezar a ser absentista o que está desescolarizado y planificar intervenciones desde los diferentes estamentos que puedan intervenir para rescatarlo de esa zona de riesgo e incluirlo dentro de lo que es la zona escolar para intervenir a base de soluciones, no solamente para que estén, sino además para que quieran estar. Una de las palabras clave sobre la que voy a hablar es la proactividad, que es la cultura de soluciones frente a la cultura de la queja, la cultura de soluciones aplicables cuanto antes, basada en la detección rápida, temprana y la intervención también temprana, basada en el tratamiento, un tratamiento proactivo, es decir, intervenciones que van convirtiendo debilidades en fortalezas, desde el ámbito educativo y desde el ámbito social. Creo que tiene que ser a base de tratamientos personalizados, pues cada persona tiene una realidad personal, social, familiar, peculiar, diferente, y que hay que abordarlo desde la personalización. Tiene que ser además una intervención continua porque, digamos, las fuerzas que llevan a una persona a dejar de asistir o a no asistir a clase no paran de influir en sentido contrario. Por lo tanto, no podemos funcionar a base de intervenciones esporádicas o intervenciones puntuales, sino más bien mediante una intervención continua. Y a mi juicio tiene que ser atacando las causas de bajo rendimiento escolar, entre las cuales está evidentemente el absentismo y la desescolarización. Bien, en principio la idea de rescate
se trataría, uno de los principios en los que se apoya es en el principio de idoneidad. Es decir, hablaré de que cada alumno, cada alumna tiene personas iguales, desiguales, personas adultas, personas de su misma edad que le influyen más que otras. Y ese superávit de influencia, todo el mundo tiene personas que le influyen mucho, ese superávit de influencia yo creo que es la clave para intervenir y para poder conseguir cambiar actitudes en el alumnado y en las familias. Pero para ello el principio de idoneidad lo que viene a decir es que no es suficiente con que intervenga cualquier agente educativo o social, sino que debería de ser el agente idóneo. En ese sentido, intentaré argumentar un poco más adelante pues que hay veces, por ejemplo, que en la tutoría, pues la tutora o tutor oficial es una persona que tiene poca influencia sobre un determinado alumno o alumna. Sin embargo, dentro del equipo educativo, dentro del equipo de orientación, a veces el mismo conserje es decir, hay figuras en un centro educativo que tienen mucha influencia sobre una persona o sobre una familia. Bueno, pues cuando hablo de agentes idóneos, me estoy refiriendo a que hay que aprovechar cualquier agente que tenga capacidad de influencia sobre la familia y sobre el alumnado, independientemente del cargo que ocupe, saltándonos un poco el corsé de las tutorías oficiales y yendo a un planteamiento más flexible, mucho más ambicioso, que entiende que cualquier persona que haya en un centro puede acompañar, puede influir y puede tutelar o tutorizar a las personas que están en riesgo de absentismo o de desescolarización. Luego, en segundo lugar, el principio de idoneidad aplicado a los tratamientos, es decir, cada persona deja de asistir o empieza a faltar a clase por una serie de causas. Causas a veces motivacionales, no le gusta, asocia escuela a fracaso, a aburrimiento, es decir, lo asocia a emociones negativas. Otras veces son causas sociales, es decir, tiene compañías que le arrastran a no asistir o a empezar a faltar. Otras veces son causas cognitivas, no entiende nada de lo que se trata en la escuela, es decir, diferentes causas. Y hay que ver qué tipo de causas son las que llevan al alumnado a faltar o a dejar de asistir para aplicarles el tratamiento o la intervención idónea. En tercer lugar, el tratamiento que vaya al alumnado idóneo, es decir, alumnado en riesgo. Y en cuarto lugar, me parece muy importante el momento. El momento tiene que ser len, cuanto antes. Cada viaje intento aprender al menos unas 10 palabras y esa la he utilizado mucho y me parece clave. Es decir, len, cuanto antes. Por lo tanto, tendrá que ser detectar cuanto antes el riesgo e intervenir cuanto antes. ¿Intervenir sobre qué? Bueno, pues para mí la educación inclusiva e integral, la educación en un sentido integral que educa personas y no solamente prepara alumnado para seguir estudios, bueno, pues lo que persigue o debe perseguir, a mi juicio, es conseguir educar personas preparadas. Y cuando hablo de personas preparadas, hablo de personas que cognitivamente salen de un centro educativo con una preparación, es decir, con unos conocimientos que les sirven para afrontar mejor la lucha por la vida, la lucha por vivir, ¿no? Personas preparadas. Y este sería el ámbito cognitivo. Y entonces hay personas que no tienen preparación y que uno de los objetivos debería ser conseguir que quieran prepararse y conseguir que vean que la escuela les ayuda a prepararse para un futuro mejor. En segundo lugar, la persona, otro objetivo que creo que hay que conseguir es
conseguir que todo el mundo acaben siendo personas prosociales, respetuosas, tolerantes, personas empáticas, personas integradas en un contexto. Y en ese sentido, pues, el segundo objetivo a rescatar es detectar personas antisociales, personas que tienen relaciones de riesgo, para conseguir sustituirlas por relaciones e influencias en positivo. En tercer lugar, la segunda parte habla de la convivencia y habla de la educación interpersonal. En tercer lugar, personas emocionalmente felices, entendiendo por felicidad algo tan simple como sentirse bien, estar a gusto. Estar a gusto en clase, estar a gusto en casa, estar a gusto en la vida. Felicidad, modestamente, como sentirse bien. Y bueno, pues ahí también intentar detectar personas que emocionalmente no están a gusto en clase y que ello significa un síntoma de que tampoco están a gusto en casa y a lo mejor tampoco están a gusto en la calle. Detectar problemas emocionales, personas con baja autoestima, con bajo autoconcepto escolar y académico, para intentar potenciar la autoestima y que estén a gusto. En cuarto lugar, la desmotivación de quienes entienden que no tienen nada que hacer. Son personas que se sienten desahuciadas del sistema escolar y en ese sentido ni lo intentan, porque tienen otras actividades y otras motivaciones que realmente le potencian la autoestima, le hacen sentir bien, actividades alternativas, y sin embargo lo escolar pues no le proporciona los mismos subidones de autoestima que le proporcionan otras actividades. Detectar alumnado desmotivado, que no quiere, alumnas y alumnos que no quieren, para rescatarlos de la desgana, de la moricie, de la inactividad, y convertirlos en personas que quieren al menos intentarlo. Y en quinto lugar, aunque podría estar dentro del ámbito de la motivación, el campo de la atención y la concentración, que es absolutamente necesario hoy en día, porque vivimos en un mundo que atrapa nuestra atención, nos distrae y nos lleva a que estemos atendiendo a campos digitales y a campos motivacionales que absorben gran parte de nuestras energías y de nuestro tiempo. Y sin embargo, el estudio, el trabajo escolar requiere, por lo menos en algunos momentos, concentración. Por lo tanto, en quinto lugar, me parece una quinta diana a intentar detectar personas distraídas, personas que concentran su atención en actividades alternativas, para rescatar a esas personas y llevarlas a que se concentren en el mundo escolar, en un mundo escolar atractivo que es capaz de captar y mantener la atención de quienes no están dispuestos a atender. En ese sentido, para rescatar personas en esos 5 ámbitos y conseguir personas preparadas, motivadas, prosociales, felices y concentradas, pues es fundamental desde el ámbito escolar la actitud del profesorado, en un sentido amplio. Y en ese sentido, bueno, pues llevo tiempo hablando de dos actitudes ante la educación. Quienes estáis aquí pues no estáis en lo que aparece en pantalla, que es la actitud de la queja, la actitud de los es que, la actitud de entender que cualquier problema se puede abordar desde la queja, culpabilizando al alumnado y a las familias de que no vienen porque es que la familia no se preocupa, es que no tienen ganas, es que están en un entorno desfavorecido, es que. La cultura de la queja es lo que lleva a un perfil de profesorado que, insisto, seguro que no está aquí, a concentrarse en lo suyo, en la literatura, en la tecnología, en los idiomas, en las matemáticas, es decir, en lo suyo. En el ámbito de cada materia,
frecuentemente este enfoque se cae en el academicismo y entonces surge una combinación nefasta que es combinar el academicismo, es decir, preocuparse solamente por lo cognitivo, porque aprendan conocimientos. Esto combinado con la queja tiene unos efectos nocivos y devastadores, porque a aquellas personas que no quieren, que están desmotivadas, pues no le da respuesta. Es el perfil cuando el profesorado dedica el tiempo y deja que vayan pasando los meses, profesorado concentrado en las materias y mientras las causas, lo que hemos visto antes, la distracción, la desmotivación, la antisocialidad, las faltas de asistencia, empiezan a incubarse, empiezan a crecer, mientras que los equipos y los centros de este perfil no le dan respuesta, como decía antes, len by len, es decir, cuanto antes. Con frecuencia, la primera vez en algunos centros se abordan estos problemas en las sesiones de evaluación, pero en las sesiones de evaluación que yo llamo post-mortem, más o menos se abordan desde una perspectiva reactiva cuando la cosa ya no tiene remedio. Y además en esas sesiones de evaluación pues se abordan los problemas utilizando frases en forma de quejas que empiezan por es que no estudian, es que no vienen, es que no asisten, es que no quieren. La alternativa, a mi juicio, es la alternativa proactiva, que es una cultura de solución. Una cultura de soluciones que proactivamente, la proactividad es actuar hacia adelante, sustituyendo, buscar quejas por encontrar soluciones. Y entonces, en vez de plantear los problemas en forma de queja, es que no vienen, es que no quieren, es que no atienden, es que no trabajan, entiende cualquier problema como un punto de arranque para buscar una solución. Como no vienen, podríamos, como no estudian, podríamos, como no trabajan, podríamos, como no comprenden nada, podríamos, y detrás del podríamos vienen soluciones bien adquiridas, bien generadas por los propios centros. Son centros, equipos educativos que en cooperación con las instituciones sociales trabajan de manera continua para encontrar soluciones que apliquen los diferentes agentes para trabajar aquellas carencias que se detectan en el alumnado. Y en ese sentido, bueno, pues un trabajo continuo. Y el profesorado, aparte de dedicarse a lo suyo, a las matemáticas, al inglés o al euskera, aparte de eso, en conjunto como equipo trabajan una serie de carencias motivacionales, relacionales, cognitivas, las que he dicho anteriormente. ¿De dónde saqué yo esto? Bueno, pues esta perspectiva de trabajar conjuntamente los equipos alrededor de cuestiones que comparten, problemas que comparten, la saqué yo hace tiempo en cursos de formación del profesorado. Bueno, pues preguntaba al profesorado ¿qué os preocupa de vuestros alumnos y alumnas? Y entonces me decían que no estudian, que no vienen, que no trabajan. Es decir, cuestiones de este tipo, ¿no? Y entonces les preguntaba, pero esto de que no vienen o que no trabajan o que no estudian, ¿son cuestiones de tu materia de euskera? ¿Son cuestiones de matemáticas? ¿Son cuestiones exclusivas de química? Y me decían, no, son cuestiones que compartimos. Conclusión, al profesorado le preocupaba, lo que más le preocupa son cuestiones compartidas o transversales. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, cuando les decía, ¿os preocupa lo compartido y lo transversal? La siguiente pregunta es, cuando en septiembre aún no han llegado el alumnado, ¿qué os ocupa? ¿También lo transversal, lo que compartís, o lo específico de vuestras materias? Y la respuesta era que lo que les ocupaba fundamentalmente es lo específico de sus materias. Programar sus materias.
y ahí veo yo un primer desfase importante. Es decir, lo que nos preocupan son cuestiones transversales, no vienen, no quieren, no trabajan, no atienden. Esa es la gran preocupación. Sin embargo, la gran ocupación, sobre todo en algunos niveles, sobre todo en secundaria, pero también en ciclos altos de primaria, la gran ocupación a la hora de planificar es lo específico. Y a mi juicio eso hay que invertirlo. Y hay que ocuparse, tenemos que ocuparnos de aquello que nos preocupa. Es decir, de lo transversal o lo compartido. Y ahí aparece, por ejemplo, entre otras causas, el absentismo y la desescolarización, que si nos preocupa, pues nos debe ocupar proactivamente desde el día cero de curso, cosa que no os voy a decir a vosotros y a vosotros porque ya lo estáis haciendo desde hace mucho tiempo. En ese sentido, estoy hablando de equipos educativos que se dedican a buscar soluciones que dependan de ellos o de ellas mismas, en primer lugar, y que dependan de otras instituciones en segundo lugar, pero empezando por averiguar qué puedo hacer yo, qué puede hacer mi departamento, qué puede hacer mi equipo educativo por intentar solucionar problemas de no asistencia, es decir, problemas de absentismo, pero también problemas de desmotivación, problemas de antisocialización, etcétera, etcétera. Soluciones propias, es decir, cada cual intenta buscar una solución que esté a su alcance. En tercer lugar, soluciones que sean tremendamente sencillas y económicas, porque para mí la clave, y en un momento he hablado con una persona que dirige un centro educativo antes de empezar y me decía que la clave era el trabajo en equipo, cosa que me repiten en cualquier sitio, equipos proactivos. Pero no es posible el trabajo en equipo, sobre todo en secundaria, si no es un trabajo en equipo que quita trabajo y no da trabajo además. Es decir, un trabajo en equipo que no pierde de vista la economía, la simplicidad, la sencillez, de manera que la intercomunicación entre los miembros de un equipo sea tremendamente fácil y que permita que los apoyos entre los miembros de un equipo también sean tremendamente fáciles. Finalmente, cuando se ataca cualquier problema, entre ellos el absentismo, la desescolarización y la desmotivación desde una postura confluente, es decir, las diferentes materias atacando el problema desde el mismo punto de vista, convirtiéndolo en una diana o en un reto colectivo, bueno, pues en muy poco tiempo se pueden conseguir retos o éxitos importantes. En ese sentido, la perspectiva proactiva, pues fundamentalmente consiste en mirar y tratar desde el día 1 de curso, mirar y tratar aquellos problemas que nos preocupan, es decir, aquello que realmente consideramos un problema a tratar o a resolver, ponernos de acuerdo todo el mundo, es decir, el equipo educativo, el profesorado, las tutorías, los equipos directivos, departamentos de orientación, pero además las instituciones que de manera externa o interna cooperan en esto, es decir, equipos de base, equipos especializados, todo el mundo nos ponemos de acuerdo en mirar lo mismo y tratar aquellos problemas con los mismos tratamientos, entendiendo que cada agente diferente tiene mayores probabilidades de tener éxito en función de cada caso que se presente. Mirar, es decir, observación exploratoria, mirar lo que hay que mirar para tratarlo de manera idónea. Y voy a intentar explicar en qué consiste eso de mirar, es decir, ligado al concepto que he oído en las conferencias de otros años, pues de detectar de manera temprana síntomas de que empieza cualquier alumna a faltar, ¿no? Para mí es fundamental la observación exploratoria.
Y la observación exploratoria, que también se llama observación activa, es algo que se opone, que contrasta con lo que se llama observación pasiva. Yo ahora mismo estoy mirando al auditorio y mirando al auditorio pues es un tipo de observación en el cual mis ojos ven personas, ven caras y lo que ven lo transmiten al cerebro. Por lo tanto es un tipo de procesamiento de abajo arriba. Los ojos mandan sobre el cerebro porque no estoy fijándome en nada concreto. Aquí en este cuadro, el Bosco, pues también, si yo lo pusiera y lo estuvierais viendo durante un breve periodo de tiempo y yo os preguntara qué habéis visto, bueno, pues probablemente tendríais una visión en conjunto, pero no una visión al detalle. Otra cosa es cuando aquí en este cuadro os digo, averiguad si hay algunas figuras vestidas de oscuro y decidme cuántas hay y dónde están. ¿Entendéis la diferencia? En este caso no son los ojos quienes mandan y quienes le mandan información al cerebro, sino que es el cerebro el que ordena a los ojos que se fijen en una serie de cuestiones que le interesan. En este caso, figuras oscuras. Si alguien me hubiera dicho, fíjate dentro de las personas que asisten, ¿cuántas personas llevan prendas verdes? Pues lo que estoy haciendo es observación exploratoria. Repito, la observación exploratoria es un tipo de exploración arriba, abajo, donde el cerebro decide en qué hay que fijarse y, a mi juicio, al profesorado, a veces con 30 alumnos, con 7 grupos, con muchísimas cosas a las que atender, no hay que pedirle que indaguen causas profundas, sino más bien que indaguen síntomas que se pueden ver con no demasiada dificultad. De manera que entre no ver nada y averiguar y hacer un diagnóstico profundo, que es materialmente imposible de hacer con 30 alumnos por grupo y además con 5 o 6 grupos cada día, bueno, es materialmente imposible profundizar, pero por lo menos sí que se le puede pedir a todo el profesorado que compartan una observación exploratoria alrededor de unos cuantos indicadores que nos marcan que ahí hay una posibilidad de riesgo, no solamente de absentismo, no solamente de desescolarización, sino también de desmotivación, también de desconexión con lo que ocurre en la clase. No es la misma mirada la que puede tener una maestra de infantil que una maestra de primaria, que un profesor o profesora de secundaria, que una persona perteneciente al departamento de orientación o a cualquier tipo de institución social que pueda cooperar. El nivel de profundidad al que puede acceder es totalmente diferente. A mi juicio es muy importante que el profesorado, sobre todo el profesorado de secundaria, profesorado de ciclos altos de primaria, practiquen la observación exploratoria desde el día 1, fijándose en unos cuantos indicadores, y que esa observación la puedan hacer incluso con una elevada ratio de alumnado y con un alto grupo, un número de grupos al que le dan clase. Y es la observación de síntomas o causas inmediatas, fáciles de detectar con la mirada o con la escucha activa. En ese sentido, practicar la observación exploratoria a cargo de los equipos educativos apenas cuesta trabajo, pero nos aporta un importante valor a la hora de detectar cuanto antes espacios de riesgo. En ese sentido, bueno, pues detectar síntomas
y comunicarlos a base de indicadores permite incorporar a profesorado que en principio no está dispuesto a practicar lo que es la detección temprana o inmediata de problemas. Profesorado que no está aquí, dividido al profesorado en polo positivo, que es que está dispuesto a hacer lo que haga falta, cueste mucho trabajo u otro. Hay un perfil de profesorado pequeño, pero que lo hay, polo negativo, que no está dispuesto prácticamente a implicarse en casi nada. La inmensa mayoría del profesorado se implica en mayor o menor medida en función del coste-beneficio, es decir, cuánto le cuesta implicarse en una propuesta y qué beneficio se saca a cambio. Bueno, pues practicar la observación exploratoria es una medida de bajo coste y de importante o alto beneficio, en lo cual voy a insistir dentro de uno de los principios que defiendo, que es el principio de economía. En secundaria, ciclos altos de primaria, practicar la observación exploratoria, que es fijarse en unas cuantas cosas, unos cuantos indicadores y informar cuanto antes de lo que hemos observado. En ese sentido, bueno, pues el alumnado tiene influencias a favor y en contra, un poco el viento que sopla, el alumnado está influido por corrientes sociales, familiares y escolares, y las corrientes que soplan pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Hay 5 Cs que socializan y hay 4 que en el alumnado de riesgo pues casi siempre soplan en contra. El viento de la casa, las influencias familiares, pues a menudo no son las más adecuadas, no son las más positivas. El ambiente que respira en la calle o en la cultura social en la que está inmerso tampoco son las más favorables. En tercer lugar, la compañía de iguales tampoco son las más favorables, y las cibercompañías, las influencias del cibermundo tampoco. Y a esas 4 Cs que a veces soplan como fuerzas centrífugas que llevan a un alumno a dejar de asistir, ¿qué podemos contraponer? Bueno, pues podemos contraponer una serie de influencias que pueden empujar en un sentido contrario. En principio, abajo veis profesorado, parece P1, P2, P3, profesorado, pero fijaos que el diferente profesorado, cada cual con su estilo, comparten, fijaos que hay pequeñas dianas, todas del mismo color, y eso quiere decir que se han puesto de acuerdo en una serie de cuestiones. Por ejemplo, desde el profesorado se han puesto de acuerdo en mirar lo mismo, y podría hablar de desmotivación, falta de atención, falta de hábitos de trabajo, pero lo que nos ocupa aquí es las faltas de asistencia. Bueno, pues entre otras cosas, los equipos educativos se ponen de acuerdo en practicar la observación exploratoria, por ejemplo, en los rumbos o tendencias a empezar a faltar algunas materias con algún profesor o profesora a primeras horas, a últimas horas o de forma generalizada. Es decir, faltas de asistencia que se agrupan en cuanto a frecuencia en determinadas bandas o en determinadas personas. Y el equipo se compromete en mirar y detectar e informar. Aparte del profesorado, en segundo lugar están las tutorías, que tienen la capacidad de observar transversalmente si las faltas de asistencia se reparten más o menos de manera generalizada o si se concentran por materias, por personas o por bandas horarias. Un poco estoy diciendo esto en relación con lo que he dicho antes de aplicar tratamientos idóneos, porque no es lo mismo que haya un alumno que falta de manera generalizada que un alumno que falta a determinadas materias o que falta a determinadas bandas horarias. En tercer lugar,
los equipos directivos, a mi juicio, es un elemento crítico, estratégico dentro del sistema, porque tiene contactos con todos los demás diques escolares o supraescolares, y tiene contacto y posibilidades de coordinarse con cualquier tipo de agente intraescolar o extraescolar. Y en cuarto lugar, la intervención social. Yo creo que, por lo que he leído, equipos de base, equipos especializados, es decir, cualquier tipo de agente social que pueda complementar la intervención educativa. Junto a ellos, las familias, que intentaré argumentar. Es muy importante dentro de las familias detectar unas cuantas cuestiones, porque las familias son un aliado necesario, pero depende del perfil de la familia el que podamos contar más o menos con las familias. Bien, por ejemplo, a la hora de intervenir proactivamente, ya hemos detectado y hemos observado faltas de asistencia puntuales o generalizadas, y qué podemos hacer para tratar proactivamente las faltas incipientes e intentar reconvertirlas y evitar que se conviertan en faltas generalizadas, ¿no? Aquí pongo 4 posibilidades, entre otras muchas, de diferentes agentes, de diferentes perfiles. Por ejemplo, desde las tutorías, que es uno de los elementos que han aparecido anteriormente, bueno, pues, una de las cuestiones que está funcionando muy bien son las tutorías afectivas personalizadas dentro de los equipos. En ese sentido, bueno, dentro de los equipos educativos, pues hay personas muy influyentes y muy implicadas. Personas implicadas e influyentes, y que pueden tener, desde una intervención personalizada, cercana, hacer un acompañamiento personalizado y continuo, que suele ser mucho más potente que la intervención de la tutoría grupal, que tiene un número extenso de alumnos y que no puede profundizar. La ayuda entre iguales, de manera que también a un alumno en situación de riesgo tiene o puede tener personas iguales, influyentes, que le pueden arrastrar a engancharse a la escolarización, de la misma manera que tiene iguales que le pueden llevar a arrastrarle a la desescolarización o al absentismo. En tercer lugar, las familias, siempre que quieran y puedan, es decir, siempre que sean familias que haya algún miembro familiar implicado y además influyente, es decir, que quieran y puedan, pues las familias pueden ser otro agente complementario. Y en cuarto lugar, bueno, pues alguna persona desde las intervenciones sociales que también tengan capacidad de influencia sobre el alumnado. Cuando he hablado de intervenciones confluentes, estoy pensando no solamente en la intervención de uno de estos agentes, sino la posibilidad de intervenir de manera confluente mediante todos los agentes implicados. Y ahí, por ejemplo, las tutorías afectivas, que simplemente es el acompañamiento de una persona, insisto, influyente e implicada, es decir, voluntaria e influyente sobre un alumno, que se encarga de acompañar a ese alumno. Y hay 2 tipos de tutorías afectivas: tutorías anuales, que duran todo el curso, incluso se pueden prolongar a lo largo de diferentes cursos, pero también hay tutorías temporales, que concentran la intervención o el acompañamiento en una intervención de unas 2 o 3 semanas, hasta que se consigue de un alumno que empieza a tener la tendencia o el rumbo de empezar a faltar o dejar de asistir a clase,
pues es una persona muy influyente que acompaña al alumno hasta que el rumbo de empezar a faltar se convierte en un rumbo o inercia de empezar a asistir regularmente. Luego, por ejemplo, respecto del tema de las familias, que pone QP, es decir, que quieren y pueden, que están implicadas y que tienen capacidad de influencia sobre el hijo, bueno, pues a mí me parece absolutamente fundamental que el centro escolar, a través de las tutorías, detecte la estructura familiar. Habitualmente se suele tener detectado. Lo que no se hace de manera tan generalizada es detectar cada persona de la familia cómo va en cuanto a implicación e influencia. Y en ese sentido conviene, una vez que tenemos detectada que en una casa hay una persona o dos influyente e implicada, a veces es el padre, a veces es la madre, a veces es la abuela, a veces no hay nadie, pero sí hay alguien que quiere y puede, es decir, que tiene capacidad de influencia y además implicación, es una información que hay que transmitir al equipo educativo y a las tutorías del curso siguiente, porque hay ocasiones en que en centros complicados hay una rotación importante del profesorado y en el curso siguiente no se acaba de detectar que en tal casa la persona que puede ayudar al centro, con la que podemos aliarnos, es la abuela, la tía, la hermana mayor. Y a veces me encuentro, cuando voy a algún centro, es que tardé 3 meses en enterarme de que en casa el padre no está, la madre tiene esta problemática y no se puede contar con ella, y al cabo de 3 meses me enteré de que tiene una hermana mayor, un hermano mayor, que sí que se implica, y además el alumno le hace caso. Bueno, pues si hubiera una interconexión o una coordinación interanual fácil que informara sobre unos cuantos aspectos básicos, entre ellos quién hay en la familia que quiere y puede, bueno, pues desde el día 1 ya se tendría una información muy importante. Para mí es fundamental entender que en cuestiones de cambiar la actitud de cualquier alumno, bien que falta o bien que no quiere, es importante qué se hace. Pero lo más importante no es tanto qué se hace, sino quién lo hace. ¿Quién interviene sobre un alumno? Más o menos en la comunicación o en la relación interpersonal, pues ya sabéis, la comunicación verbal, que se habla, es importante. La comunicación no verbal, es decir, lo que no se dice, es más importante, pero aún es más importante qué representa para el alumno la persona que tiene delante. En ese sentido, la tutoría afectiva es una persona muy potente, muy cargada de emociones, muy cargada de elementos afectivos, y que más o menos suele tener 3 competencias sociales ideales, que son asertividad, es decir, es una persona que respeta y se hace respetar, sin autoritarismos, una persona asertiva, una persona empática y emocionalmente cercana, y una persona influyente. Asertividad, empatía, emociones, influencia, y luego la voluntariedad. Para que haya tutorías afectivas voluntarias que acepten hacerse cargo de un alumno o alumna que no quiere, que empieza a faltar, etc., las tutorías afectivas tienen que ser extremadamente fáciles. Apenas tienen que dar trabajo, porque si no, quemaremos al profesorado más influyente, más potente, y además, bueno, pues el profesorado será más remiso a implicarse. En ese sentido, bueno, pues es fundamental vigilar el tema de la economía. Y cuando hablo de economía, hablo de que las tutorías afectivas apenas utilizan ningún tipo de papeleo,
se basan en intervenciones de segundos, un seguimiento muy frecuente, un goteo muy persistente, pero basado en contactos informales de segundos, combinado con mini entrevistas de cambio que no duran jamás más de un minuto. Un poco en la línea de la técnica de la gotera, que viene a decir continua gotera acaba perforando la piedra más dura. Bien, para entender esto, la intervención continua y sin parar, bueno, pues, ¿qué es lo importante dentro del alumnado absentista, el alumnado que no quiere? Pues no es que falte un día, no es que un día no se comporte, no es que un día no trabaje, tampoco es que un segundo día falte, sino lo importante es detectar rumbos, detectar tendencias, detectar hábitos. Es decir, cuando detectamos que el alumno empieza a no parar de faltar, no parar de negarse a trabajar, no parar de detectar rumbos. Y en ese sentido, lo que hay que tratar es de conseguir rumbos de asistencia, rumbos prosociales o rumbos motivacionalmente positivos. Hay dos días fundamentales, el día 1 y el día 5. Si conseguimos llevar a una persona a tener la intención de asistir un día y no faltar, y consiguiéramos llevarlo a 5 días consecutivos sin faltar, normalmente cuando se trabaja en hábitos, rumbos o espirales, normalmente, casi siempre, conseguida la intención, hay dos días clave, el día 1 y el día 5. El día 1 porque es el día que más cuesta. Por lo tanto, hay que, una vez que un alumno o una familia dice, comprometida, que tiene la intención de no faltar o de que su hijo o hija no falte, hay que pedir pruebas y hay que acompañar hasta que se da una primera prueba. Es el día 1. Normalmente, si se hace un seguimiento, el día 2 cuesta menos, el 3 menos, el 4 menos, y el día 5 casi siempre no cuesta nada. En ese sentido hablo de la importancia de trabajar los hábitos, en el sentido de centrar las intervenciones en 3 elementos de máxima importancia, que es conseguir la intención en forma de compromiso, en segundo lugar, conseguir el día 1, la primera prueba, y en tercer lugar, conseguir el primer hábito, que es llegar o llevar al alumno o a la familia al día 5. Y esto no es complicado de seguir por el profesorado o por las tutorías. ¿Por qué insisto tanto en el profesorado? Pues porque el alumnado, la inmensa mayoría del tiempo está con el profesorado. Por lo tanto, es quien más posibilidades y probabilidades tiene de manera extensa de intervenir sobre los hábitos. Bien, vivimos mediante hábitos. Hacemos cosas, hoy voy a clase, me lo paso bien y persisto. Hoy voy a clase, no entiendo nada, me lo paso mal, igual desisto. Y vamos probando a hacer una cosa u otra, algo en clase, algo fuera, y según nos dé sensaciones de éxito o de fracaso, persistimos o desistimos. Y la vida consiste en eso, ir probando, obtenemos reconocimiento y éxito, y el éxito y el reconocimiento que obtenemos nos llevan a persistir o a desistir. En ese sentido, ¿qué factores podemos intentar conseguir de un alumno o alumna o de una familia para que entre en una espiral de asistencia a clase, pero no solamente de asistencia a clase, sino también de implicación en el trabajo escolar? Bueno, pues normalmente hay 5 días de persuasión.
5 vías de persuasión, decía, que permiten convencer y persuadir al alumnado o a la familia de que asista y de que se implique en el trabajo escolar. La primera cuestión, hay una vía verbal que es hablar con el alumno o la familia e intentar convencer, persuadir de que asista a clase. La vía verbal no es la más potente, pero sí que es a menudo la más utilizada. Sin embargo, hay otras vías de persuasión mucho más potentes que no son verbales, pero que hay que contar con ellas. A la hora de motivar y convencer a un alumno o alumna de que quiera estar en clase, posibles vías. La primera, la vía cognitiva, y es que crea que puede. Que crea que puede y que crea que puede seguir y llevar la clase con un esfuerzo razonable. Esto está ligado a la motivación, de la cual hablaré más adelante, y qué hay que hacer para motivar a un alumno y que quiera cuando realmente no quiere. Bueno, pues normalmente hay 2 elementos clave: el interés y la voluntad. La motivación fundamentalmente se compone de esos 2 elementos: el interés y la voluntad. Interés para que hagan lo que les gusta y voluntad para que hagan lo que no les gusta. Y las 2 cosas son complementarias e igualmente necesarias. ¿El interés a qué está ligado? Está ligado al tipo de contenidos que se abordan y, aparte de los contenidos que se abordan, a la manera de abordarlos. Contenidos interesantes, centros de interés, abordados mediante proyectos o comunidades de aprendizaje, cualquier tipo de metodología activa, sirven para conseguir que un alumno que no va o que va esporádicamente sienta que allí se trata algo que le interesa. En ese sentido, en que las tutorías detecten intereses y detecten aptitudes o destrezas de los alumnos, todos los alumnos tienen intereses, les gusta algo, todos los alumnos tienen aptitudes y destrezas, saben hacer algo bien. Y efectivamente, anteriormente he oído que en algún caso, bueno, pues cuando se les pregunta a un alumno y les dices qué quiere ser en el futuro, pues a veces para impactar, pero a veces con sinceridad te dicen, pues quiero ser atracador, ¿no? De hecho, en algún sitio donde he estado para unos meses, pues la respuesta más o menos era esa. No concretamente atracador, pero sí que el círculo en el que se movía el alumnado, el círculo social y familiar, estaba alrededor de una actividad, bueno, pues ligada a traficar vía marítima con determinadas sustancias. Y entonces, bueno, pues resulta que a la hora de abordar contenidos, cuando los contenidos iban alrededor de navegación y en determinadas circunstancias, resulta que alumnado que en principio era absolutamente reacia a entrar en contenidos, resulta que cuando los mismos contenidos o los mismos problemas a abordar iban alrededor de cuestiones cercanas relacionadas con su mundo, resulta que la implicación subía muchísimo. No digo que haya que entrar en estos temas, pero sí que a cualquier alumno tiene núcleos de intereses en los cuales la escuela puede entrar. Que crean que pueden. Segundo, emociones. Hay profesorado que hace sentir bien al alumno y hay profesorado que le hace sentir mal.
Y el contagio, bueno, alguien ha leído anteriormente, es mucho más importante lo que contagias que los contenidos que transmite. Y es inevitable que una persona, un profesor, una profesora, contagie en clase, pero también una intervención social desde fuera, en una entrevista, contagie empatía o antipatía, que contagie emociones positivas o negativas. Inevitable. Contagiamos por defecto. El lenguaje emocional lo llevamos de serie. La irradiación emocional la llevamos de serie. Por eso hablaba de que es importante qué se hace, pero es mucho más importante quién lo hace y qué irradia emocionalmente quién lo hace. Y es muy potente la intervención confluente de un agente social, de un agente docente, de un igual más alguien de la familia. La intervención de 4, si no puede ser 4, 3, si no 2, pero la intervención confluente, concentrada en un breve espacio de tiempo, como tratamientos de choque, a veces consigue mucho más que el tratamiento deslavazado que se da, no aquí, que veo que tenéis una organización potente y que lleva mucho tiempo funcionando, pero en otros lugares lo que sí que veo es descoordinación e intervenciones sucesivas donde a veces una tutora se implica mucho, pero otras veces el tutor que le ha tocado se implica mucho menos. A veces unos profesores están de acuerdo en educar, pero otros se dedican a impartir su materia, y entonces ahí se produce una serie de altibajos que no acaban sumando. En tercer lugar, las atenciones. Captar y mantener la atención del alumnado. Somos personas que vivimos las 24 horas en un ciclo circadiano, y desde que despertamos hasta que nos acostamos, en el periodo de vigilia estamos atendiendo a algo. Algo llama nuestra atención. Y en ese sentido, el profesorado, los centros escolares, que es quien más tiempo pasa con el alumnado, tiene que saber que la atención no se la regalan, hay que conquistarla, la atención del alumnado. Y en ese sentido, bueno, pues también cómo reparte la atención el profesorado entre el alumnado y cómo capta y mantiene la atención, pues es absolutamente fundamental. En cuarto lugar, ya he comentado, motivar al alumnado que no quiere, y en ese sentido, pues la motivación más potente es aquella que está ligada a subidones de autoestima, es decir, sentirse capaces de algo. Y en ese sentido, he dicho, interés y voluntad, interés para hacer lo que quieren, ligado a contenidos interesantes, pero he hablado también de fuerza de voluntad ligada a que hagan lo que no quieren. Y cómo se puede entrenar la fuerza de voluntad en personas que no están habituadas a esforzarse lo más mínimo. Es decir, normalmente están dispuestas a hacer un esfuerzo cero, nulo. Están habituadas a hacer solamente lo que les apetece. Bueno, pues a mi juicio, empezar por plantearles la posibilidad de los retos mínimos. He leído algunos reportajes últimamente y empiezan a trabajar el aprendizaje por retos. Cuando se encuentran que en una clase, en vez de obligaciones, les plantean retos, si yo te obligo a trabajar y trabajas, el subidón de autoestima me lo proporciono yo. Pero si yo, en vez de obligarte a trabajar, te planteo el reto de si eres capaz durante un periodo de tiempo limitado de plantearte tú un propio reto y llevarlo a cabo y lo consigues, el subidón de autoestima le da al alumno. Ligar el entrenamiento de la fuerza de voluntad a retos que se le plantean al alumno, retos autónomos, planteados más o menos qué eres capaz de hacer a disgusto sin que te obliguen. Finalmente, las relaciones
Es decir, qué personas son capaces de arrastrar a un alumno que está faltando de manera esporádica o de manera regular a clase, qué personas son capaces de conseguir que asista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya he dicho que puede haber tutorías afectivas potentes, tutorías entre iguales potentes e influencias de agentes sociales igualmente potentes. Bien, respecto de tutorías afectivas y respecto de lo que pueden hacer los equipos educativos y además lo que pueden hacer agentes sociales y agentes educativos desde una perspectiva proactiva, bueno, pues ahora mismo, ahora después miraremos esto, ahora mismo una de las cuestiones que están haciendo equipos proactivos es intentando coordinarse los equipos educativos y los agentes sociales de este curso. Estoy hablando finales de mayo. Es un momento idóneo para decirle a los futuros equipos educativos, a los futuros equipos sociales del curso que viene, en qué situación está cada alumno. ¿En qué sentido? Bueno, qué carencias tiene cada alumno y qué es lo que habría que tratarle prioritariamente. Igual aquí no se da el caso, pero me encuentro a menudo con que en demasiadas ocasiones los equipos educativos, los equipos docentes y departamentos de orientación y agentes sociales están interviniendo sobre alumnos, y cuando empieza el curso siguiente la información que se tenía del curso anterior en gran medida se ha perdido, sobre todo entre equipos educativos. Más o menos, bueno, aparecen dos columnas en negro, no sé por qué, pero imaginaos, todas las columnas son iguales, ¿no? En ese sentido, el profesorado que le da clase a un alumno, ahora mismo, a estas alturas de curso, tiene muchísima información sobre el alumno y sobre la familia. Y, bueno, esto es un fichero digital donde el equipo educativo, aparecen en este caso 5 profesores encabezados por el tutor, más orientación, le dicen al siguiente equipo educativo qué se le debería tratar o trabajar a cada alumno prioritariamente. No sé si estoy transmitiendo la idea. De manera que no se pierda la trazabilidad entre unos equipos y otros, y que en centros donde hay una rotación importante del profesorado, desde el día cero se disponga de información sobre el alumno, sobre la familia y luego sobre los agentes sociales que puedan estar interviniendo. En ese sentido, esta, yo le llamo ventana panorámica, lo que viene a decir es ¿qué le dirías al futuro equipo educativo que le tratara o le trabajara prioritariamente a cada alumno? Y uno de los indicadores que aparece en esta ventana panorámica es que el alumno falta sistemáticamente, pero aparecen otros indicadores motivacionales, como por ejemplo se distrae continuamente. Otros indicadores sociales, como por ejemplo abusa, se pasa o agrede continuamente o se mete con, es decir, indicadores sociales, indicadores emocionales de alumnado que tiene problemas de autoestima o que emocionalmente no están bien, indicadores motivacionales e indicadores cognitivos. ¿Con qué idea el profesorado de un año le deja al profesorado del año siguiente información no profunda, que ya se encargan las instituciones sociales y el Departamento de Orientación de transmitirlas a un nivel de profundidad, sino información superficial de lo que han visto, practicando la observación exploratoria? Yo he visto que este alumno
esta alumna no para de molestar, este alumno no para de faltar, este alumno no entiende lo que se dice, con la idea de tratar proactivamente cada cosa desde el día 1. En estas ventanas panorámicas, el Departamento de Orientación también anota aquella información ya más profunda que puede contribuir a un tratamiento proactivo de carencias. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Aparecen dos columnas importantes, una columna donde pone centro CUPE, que hace referencia a si tenemos detectados que sobre el alumno 1 hay una persona en el centro, que puede ser el tutor oficial, pero puede ser cualquier otro profesor, puede ser la orientadora, puede ser un directivo, puede ser un profesor que ya no le da clase, pero le dio clase el año anterior. Es decir, personas significativas e influyentes del centro. Bueno, pues se anotan ahí donde pone centro CUPE. Y luego también en la otra columna donde pone casa CUPE, pues también se anotan en casa si hay alguna persona que quiere implicarse y que puede, es decir, que tiene influencia sobre el hijo. De manera que la abuela, la madre, el padre, una hermana mayor, ¿con vistas a qué? Bueno, pues yo creo que ya lo he comentado antes, tener figuras de referencia dentro del sistema escolar para complementariamente al sistema social influir al alumno. De manera que se empiece desde el día 0 del curso próximo con una información sobre qué aspectos hay que intervenir. Respecto de esto, es importante entender que en cada alumno hay carencias y entonces se trata de averiguar qué queremos de cada alumno, y hay alumnos de los cuales lo que queremos es que asista. Con alumnos que asisten pero se niegan, pues probablemente la prioridad sea que quieran, es decir, que tengan una actitud de intentarlo. Con alumnos que quieren pero se distraen, pues probablemente la prioridad sea mejorar la atención. En otros alumnos mejorar los hábitos de trabajo, en otros alumnos mejorar las competencias sociales. De manera que haya un orden de prioridades en cada alumno que permita un tratamiento idóneo. Y todo esto con vistas a qué? Bueno, pues con vistas a que cada elemento del sistema educativo entrene, y hablo de entrenar más que educar porque es una cuestión práctica, entrene cada día, en cada clase, en cada entrevista que cualquier agente hace con ese alumno o con la familia, entrene las competencias sociales, las competencias motivacionales que no tiene y debería tener. En ese sentido, a la hora de intervenir sobre ese perfil de alumnado, fundamentalmente, aparte de las vías emocionales, motivacionales, etc., hay dos cuestiones que hay que dominar cualquier tipo de agente y que, a buen seguro, bueno, no os voy a decir nada sobre este aspecto a agentes sociales que estáis trabajando permanentemente, pero dentro del sistema educativo hay dos fases del cambio. Por ejemplo, un alumno que falta para que deje de faltar, un alumno que no trabaja para que empiece a trabajar, un alumno que se niega para que deje de negarse. Hay dos elementos de trabajo que me parecen fundamentales: las entrevistas de cambio y el seguimiento de los cambios. Una entrevista de cambio es una entrevista breve, potente, que intenta conseguir únicamente una intención de cambio. ¿Qué me encuentro yo cuando voy a centros educativos?
Y me dicen, no, entrevistas ya hacemos, departamentos de orientación, entrevistas ya hacemos, tutorías, profesorado, equipos directivos, entrevistas ya hacemos. ¿Qué defectos me suelo encontrar? Bueno, pues me encuentro a menudo que son entrevistas largas, a veces entrevistas abiertas, a veces estructuradas, a veces semiestructuradas, entrevistas largas, que persiguen cambiar al alumno. A mi juicio es un error. Los alumnos no cambian en las entrevistas. Yo creo que hay que compartimentar el cambio de un alumno en dos fases. Primera, conseguir la intención de cambio, conseguir el compromiso de cambio. Y ese es el único objetivo, a mi juicio, que hay que perseguir en una entrevista de cambio. Que el alumno diga, voy a intentarlo, lo voy a hacer y voy a dejar de faltar. O que una familia diga, mi hijo no va a faltar. Una intención o compromiso de cambio. En segundo lugar, casi siempre en esas entrevistas de cambio, la intención o compromiso se consigue más, dependiendo de quién habla con la familia o con el alumno, que de lo que se habla. Por lo tanto, el contenido de la conversación no es tan importante como el agente de la conversación. En ese sentido, ya he hablado de que una entrevista a cargo de dos agentes confluentes, por ejemplo, un agente social más un agente escolar potente, influyente sobre el alumno, bueno, pues tiene muchas más perspectivas de conseguir la intención o compromiso que una entrevista tutorial ordinaria, imaginemos, por ejemplo, a cargo de un tutor sin influencia y con unas ganas de implicarse relativamente modestas. ¿Quién habla? Y entonces dos agentes confluentes. Y las entrevistas que tienen el objetivo es conseguir una intención, dice aquí que tiene que ser expansivas. ¿Expansivas qué quiere decir? Pues que una vez conseguido la intención de cambiar y que nos digan voy a asistir o no voy a faltar, se tiene que traducir en pruebas. Es decir, hay que pedir pruebas. Y entonces viene el cambio real, que es primero conseguir la intención o compromiso, pero pedir que se acompañe de pruebas. Y entonces viene lo realmente importante del cambio, que es, conseguida la intención o compromiso, hacer un seguimiento de si eso se está produciendo o no. El seguimiento también tiene que tener unos requisitos para que sea realmente potente e influyente. Y lo primero es que tiene que ser fácil. ¿Por qué tiene que ser fácil el seguimiento? Pues porque estamos hablando de mantener entrevistas a cargo de agentes potentes. A lo mejor el agente potente que se entrevista para conseguir que un alumno acepte asistir a clase, pues resulta que es un profesor de base, cargado de clases, con poco tiempo, por lo tanto el seguimiento tiene que ser fácil. Y fácil quiere decir que papeleo el mínimo o ninguno, tiempo para hacer el seguimiento el mínimo, se puede hacer el seguimiento con pequeñas intervenciones de segundos, persistentes cada día, pero de segundos, un agente potente con intervenciones nada burocratizadas y luego muy persistentes. Pero luego, retráctil quiere decir que se va espaciando en el tiempo. Es decir, que al principio hace falta mucho acompañamiento, pero el objetivo es que el acompañamiento o seguimiento se vaya espaciando de manera que al principio sea diario, pase a ser alterno o semanal y acabe siendo esporádico o puntual. En ese sentido, bueno, pues el cambio real de conducta, en este caso de una conducta absentista, pasar a una conducta presencial,
Bueno, pues se trataría de conseguir al principio cambios muy supervisados, donde la asistencia se reconoce, se valora y se agradece, y posteriormente se va pasando a cambios cada vez más autónomos, porque el objetivo es conseguir una asistencia de manera voluntaria, de manera no supervisada y de manera ligada a las gratificaciones que permita dar una clase. Por ir perfilando ya lo último que quería decir respecto de la intervención social, a mi juicio, en la colaboración o cooperación entre elementos educativos y la intervención social, de la forma que sea, bueno, a mi juicio hay 4 elementos sobre los cuales se debe basar la cooperación entre lo que es el elemento educativo y el elemento social, ¿no? La primera es estar fácilmente coordinado, el centro y los agentes sociales. Y cuando digo fácilmente coordinados, me refiero a tener una coordinación, por ejemplo, donde el profesorado, mediante un sistema de códigos, esté coordinado con las instituciones sociales, el Departamento de Orientación, a un nivel más profundo, esté coordinado con las intervenciones externas, sociales. Cuando hablo de códigos, profesorado coordinado a base de códigos, bueno, pues hablo de, en la ventana panorámica, el profesorado únicamente anota una abreviatura que indica qué es lo que hay que trabajarle a cada alumno, únicamente tiene que teclear una letra por problema que hay que tratarle. Por lo tanto, el requisito que se le pide al profesorado es mínimo. De manera que el objetivo es que no solamente las tutorías, orientación y los equipos directivos estén implicados, sino que también el profesorado, que es quien más tiempo pasa con el alumnado, esté plenamente implicado en la detección, en la comunicación y en la intervención. La coordinación tiene que contemplar trasvase de información. Yo he puesto un ejemplo de que a final de curso, por ejemplo ahora, es el momento de hacer una coordinación interanual para que los futuros equipos educativos tengan toda la información en poder de los actuales equipos educativos, pero no solamente las ventanas panorámicas o cualquier otra herramienta de este tipo sirven para que se coordinen los equipos de un año con el del siguiente. También sirven para coordinarse los miembros de un mismo equipo. Luego, en tercer lugar, arbitrar medidas paralelas, es decir, mientras el profesorado hace, la tutoría hace, el departamento de orientación hace, los equipos de base hacen y los equipos especializados hacen, de manera que haya intervenciones paralelas. Y finalmente hay, para problemas que requieren una intervención especializada, pues hay intervención de especialistas, y ahí ya elementos internos como el departamento de orientación y elementos externos como los equipos de base o los equipos especializados, pues cada cual dentro de su ámbito interviene de una manera especializada. No sé... ¿Ya?